Bienvenidos al canal. Hoy estamos en el barrio de Belgrano, en el barrio chino, y te voy a mostrar cómo es por dentro. Se puede llegar con varias líneas de colectivos y está pegado a la estación del ferrocarril Mitre, la estación Belgrano C. Y también se puede llegar en subte en la línea D, estación Juramento, y de ahí caminar 6 cuadras. El barrio cuenta con 3 cuadras y nos recibe con un arco que fue donado por la comunidad china de Buenos Aires, decorado con elementos de la cultura como dragones y custodiado por 2 leones, uno de cada lado. El barrio surgió con la llegada de inmigrantes asiáticos, familias chinas, japonesas y taiwanesas, que cambiaron rápidamente el barrio durante la década del 80. Hay muchos negocios y restaurantes donde se puede comer gran variedad de comida regional china. También hay locales de adornos y artículos asiáticos, tanto juguetes como decoración, y supermercados con productos importados, siendo los fines de semana el gran punto de visitas al barrio. La zona se encuentra en un radio de 4 manzanas, donde la actividad comercial más intensa se encuentra en estas 3 cuadras, y a pesar de conocerse como el barrio chino, hay una gran cantidad de gente que pertenece a otras comunidades orientales, y empezó a tomar popularidad por los festejos del Año Nuevo Chino, que es donde el barrio se llena de color y es una linda festividad para ver. Cae los primeros días de febrero. Si visitan al barrio, no se pierdan de entrar en sus supermercados, donde están repletos de productos y comidas importadas de Asia, gran variedad de pescados, mariscos y alimentos para preparación de platos típicos. Hay diferentes estilos de arroz y un sinfín de variedades de té, productos muy curiosos e interesantes, y es un lugar donde muchos cocineros y chefs eligen para hacer sus compras y obtener productos únicos y originales. Hay muchos puestos de comidas rápidas regionales, donde se pueden comprar bocaditos de verduras, de cerdo y pollo, salchichas rebozadas, pincho de langostinos y buñuelos de batata, y gran variedad de comida vegetariana. Hay también bebidas de jugos o gaseosas de sabor uva, mango, canela y lichi, que es un fruto exótico chino.
no duda en visitar este barrio, ya que es un buen y distinto paseo de fin de semana. Y ya sabes, si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal, poné un like y comenta. Hasta la próxima.